Vamos a explicar la expansión para Kailus Carta Magna o Magna Carta, que se llama la de favores reales, que cambia el juego bastante, diría yo, logrando parecerse un poco al Kailus normal, al juego de mesa, con tablero. Vamos a ver los componentes que trae esta expansión, vamos a explicar las reglas y en un video separado vamos a hacer una partida a dos jugadores con esta expansión que dicen que es ideal para dos jugadores para que tenga más variedad y no siempre se haga el mismo recorrido, la misma estrategia. Vamos viendo qué novedades tiene esta expansión. Primero que nada, viene con una tarjetita que es simplemente una ayuda de memoria, que el original Kylo no lo traía, con los puntos de victoria para cada una de las fichas que corresponden a la construcción del castillo, el calabozo, etcétera, la torre, la muralla, etcétera. 4, 3, 2. Los puntos finales, por cada 3 pesos que sobren, un punto de victoria, por cada 3 cubos cualquiera, un punto de victoria, y cada cubo dorado, un punto de victoria. Esto es simplemente una ayuda de memoria que se deja cerca del tablero, fuera. Luego, esta expansión viene con fichas para 5 jugadores y también una tarjetita que es la pasada por el puente para 5 jugadores como aparece acá. Normalmente la otra tarjeta decía hasta 4, esta hasta 5. Fuera. Tenemos las tarjetas para el quinto jugador, que son tarjetas de color rosado. ¿Ok? Quinto jugador, fuera. Viene con sus fichitas de trabajadores, que son de distinto tamaño de las normales, porque las normales son así, y ahora vinieron un cilindro o un disco un poquito más grueso. Bueno, da lo mismo. No sé por qué no lograron hacer el mismo producto. Fuera. Entonces, estas son las fichas para el 5 jugadores. Luego, ¿qué más tenemos? Los edificios de prestigio, que son los caros, cambian totalmente en esta partida, en este juego, en esta expansión. Y hay que sacar los originales. Y ahora aparecen estos distintos, nuevos. ¿Qué cosa tienen en especial? A ver, esta da un peso por vuelta a la persona que lo tiene. No hay mayor novedad. Este es el más caro, que da 14 puntos de victoria. Este da 9 puntos de victoria y da 2 favores reales. Favores reales con el concepto que tiene de Kailus normal, digamos. Vamos a explicar cómo se cobran los favores reales. Este da un favor real y este da un favor real. ¿Ok? Eso se obtiene el favor real apenas se construye. Igual que en Kailus. Fuera. ¿Qué más tenemos? Dos tarjetas neutras de edificios. Uno, el banco, que ingresa a la mitad del juego. Ingresa aproximadamente el momento en que se termina de construir las primeras fichas, las de calabozo, estas fichitas, las que son de 4 puntos de victoria, se termina de construir y aparece esto en el mapa, ya lo vamos a explicar. Y tenemos un campo de justas, que es un campo de justas neutral, que es para obtener un favor real. Se paga un peso y se obtiene un favor real. Ya lo vamos a explicar. Tenemos también un mazo de cartas con productos diversos. Tenemos madera, piedra, por un peso se obtiene un oro, etc. Esto se baraja bien y se deja al lado del tablero, digamos, del área de juego. ¿Okay? Ya vamos a explicar cómo se obtiene esto. Tenemos también un tablerito que es un tablero de favores reales, que queda también junto al área de juego. Y los jugadores, supongamos que somos dos jugadores, colocan sus dos fichitas acá. Ahí, aquí. Aquí van a colocar 3 fichitas. Entonces, por ejemplo, si a 2 jugadores, aquí va a ser verde y el verde acá. Pero en general significa que aquí se van obteniendo puntos de victoria, que se suman a los puntos de victoria final, los típicos. Y aquí se van obteniendo favores reales. Cada vez que los jugadores van obteniendo un favor real, pueden ir moviendo sus fichitas hacia la derecha. En principio parten con el número 1, la columna 1. Luego, por ejemplo, el jugador podría, si obtiene un segundo favor real, podría mover hacia abajo, o empezó aquí abajo y mueve hacia arriba. Después obtiene un tercer favor real, podría mover ese hacia acá, ¿ok? O podría mover este hacia acá. Siempre se va desplazando hacia la derecha, no puede devolverse, ¿ok? Entonces, por ejemplo, obtiene un segundo favor real, podría ser así. El tercer favor real no puede ser así. Tendría que necesariamente empezar ahí, tercer favor real, por ejemplo, y aquí se puede introducir este tercer favor real. ¿Ok?
Vamos a explicar enseguida en qué consisten los favores reales. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, esos son los componentes del juego. Ya, ahora entremos al detalle. Cuando se configura el juego, esto se deja a un lado. Dejemos esto a un lado, ahí están los 3 de cada uno. Se colocan las tarjetas rosadas normales del juego, que consiste siempre en que este va a ir en el tablero, lo último, y se barajan las otras, se barajan, tun, tun, y se colocan 2 tratándose de 3 jugadores. Entonces colocamos aquí 2. Vamos a colocar el castillo aquí al inicio. ¿Ok? Ahí empieza el caminito. Y después de la tarjeta que siempre va al final, que es esta, se agrega el campo de justas, que es esta. ¿Ok? Es decir, regla normal, esta va a ir siempre. Y ahí va a ir instalado el proboste. Tratándose de 3 jugadores, se colocan 2. Tratándose de 2 jugadores, se colocaría una sola tarjeta aquí a la izquierda. Y siempre se coloca el campo de justas a la derecha. Pero el proboste empieza en esta. Segunda cuestión. Apenas acaben estas fichitas del calabozo, que son las que dan 4 puntos de victoria, se acaban, alguien que la obtiene o se descarta porque nadie construyó en el castillo en esa fase, esa es la regla general, inmediatamente aparece el banco, que es esta que permite al jugador que se coloca encima, pagando un peso, obtiene un oro. Supongamos que se logre ahí. Vamos a suponer, ¿ok? Un peso, un oro. Ese es el banco. Eso es todo lo que hace esta tarjetita. ¿Por qué es esto? Porque ahora cuando alguien obtenga el beneficio de ser el que más construyó en el castillo, recordemos que el que más construyó en el castillo, de esta fichita, ¿cierto?, obtenía un oro, ahora no obtiene un oro, sino que esa persona va a obtener un favor real. Entonces, para compensar aquello, ahora la forma de obtener el oro es solamente colocándose aquí en el... Una de las formas, digamos, hay otras más, pero ayuda para ello el hecho de colocarse sobre el banco. Bien, el campo de justas, que es este que está acá, significa que el jugador coloca una de sus fichas, paga un peso y obtiene un favor real. Ahora, dentro de las tarjetas de los jugadores, se ha agregado también un campo de justas propio. Están los normales, aquí el jugador lila, que es el nuevo jugador, y un campo de justas propio. Entonces, este campo de justas funciona de una forma distinta. Si yo soy el jugador verde, por ejemplo, y me quiero colocar acá, yo realizo un favor real, voy a obtener un favor real, pero el dueño de la tarjeta, en este caso el jugador lila, va a obtener un peso. ¿Ok? Si es el jugador lila el que se coloca ahí, obtiene solamente el favor real, pero no obtiene el peso, por supuesto. Rige como todas las reglas de Kailus Carta Magna. ¿Ok? Entonces, hay 2 campos de justas. El campo de justas neutro, por el cual hay que pagar. El campo de justas propio o ajeno, no hay que pagar. ¿Ok? Siguiente regla, dijimos y lo reiteramos, el que más construye el castillo, la fase de castillo, va a obtener un favor real y lo va a poder cobrar en la tablero pequeño de favores reales. Bien, entonces ahora veamos de qué se tratan los favores reales. Aquí tenemos el pequeño tablero. Los jugadores colocan cada uno un marcador de disco acá, en la flor de lis del marcador de puntos de victoria. Máximo se van a poder obtener 15 puntos de victoria. Luego de eso queda estancado en 15 puntos de victoria. 3 marcadores de disco propios en este sector, cada uno de los jugadores. Y cuando se obtiene un favor real, ya sea porque se ubicó en la tarjeta de favor real neutra, la rosada, o se ubicó en la tarjeta de favor real de uno de los jugadores, o la propia, o fue el jugador que más construyó en la fase del castillo, va a tener la posibilidad de elegir uno de los favores reales. Cuando alguien obtiene un favor real, primera opción es cobrar un punto de victoria. Entonces, yo tengo un favor real, de la forma que ya expliqué, obtengo un punto de victoria y eso sería todo. Renuncio a obtener un beneficio especial para el juego. Estos son beneficios especiales para el juego, estos son puntos de victoria. Primera opción. Segunda opción, yo saco una de estas tarjetitas al azar,
Entonces esto está barajado previamente, saco la primera y no la muestro, pero voy a tener un cubito gris a mi disposición. Cuando yo lo necesite, revelo la carta y lo hago valer por un cubito gris en este caso. ¿Ok? Aquí tenemos cubitos grises de todos los colores y también tenemos la opción de pagar un peso por un oro, que esta sería otra forma de obtener un oro. ¿Okay? Ahí está, cubito gris por un oro. Esa es la segunda opción para cobrar un favor real, pero se obtiene una sola vez. Ya. Tercera opción es avanzar en el track respectivo, pero no se elige al azar, sino que tiene que ser siempre de izquierda a derecha. Entonces, por ejemplo, el jugador lila obtuvo un favor real, avanza acá. Más adelante obtiene un segundo favor real, podría avanzar acá. O podría avanzar hacia abajo. Siempre se puede avanzar hacia la derecha o en vertical, pero nunca retroceder. Por ejemplo, un favor real ahí, un segundo favor real allá, un tercer favor real ahí, ya no puede volver, pero podría bajar eventualmente, podría subir eventualmente, ¿vale? Máximo el jugador lila entonces va a poder tener 3 favores reales, supongamos esta configuración, así. No necesariamente significa que los de la tercera época, tercera fase, los números 3 son mejores. Segundo, estos favores reales no tienen nada que ver con las fases de la construcción del castillo, de los muros, de la torre, etcétera, sino que es simplemente un orden y por lo tanto funciona de manera totalmente distinta del juego de mesa con tablero Kailus. Entonces, primero que nada, explicar que siempre van avanzando, no puede haber dos en el mismo lugar, por supuesto. En el mismo lugar puede haber más de un jugador, ningún problema. Esta primera fila y cada uno de estos lugares va a ejecutarse en la fase de obtención de ingresos. ¿Okay? Cuando se obtenían los pesos iniciales, al principio de cada ronda, va a producirse el efecto propio. Si yo estoy acá, y yo mantengo este disco siempre ahí, ¿qué significa? Que yo en ese instante, al principio de la ronda, en la fase de obtención de ingresos, yo entrego uno de mis trabajadores, jugador verde, lo entrego, no lo voy a ocupar esta fase, lo dejo en una parte separada, que me impida ser utilizado, uno de los 4, y obtengo un peso. Inmediatamente obtengo un peso para jugar. ¿Ok? Esta limitación del trabajador o del marcador, del peón, va a durar solamente esta ronda completa. Esta ronda de juego mía. ¿Sí? Trabajo con un peón menos. Si yo estoy acá, significa que yo saco la primera carta de productos, la miro, y si me la quiero quedar, pago un peso. Y siempre lo voy a poder hacer al inicio de la ronda. ¿Okay? Siempre lo voy a poder hacer. Entonces, si yo mantengo este peón acá, este disco ahí, y este acá, al principio de la ronda voy a tener dos elementos distintos. Yo voy a hacer la posibilidad de tener más plata entregando un peón, la posibilidad de sacar carta y pagando un peso. Tercera posibilidad acá, significa que yo pago un peso al inicio de la ronda y obtengo un punto de victoria y lo anoto acá. Recordemos que aquí máximo se va a llegar a 15 puntos de victoria. Este track de puntos de victoria se usa, insisto, de dos maneras. Uno, cuando obtengo un favor real, simplemente avanzo un punto de victoria, o si no, llego hasta acá. La primera opción es gratis, por supuesto, pero esta opción es que cada vez que yo reciba plata al principio de la ronda, porque estamos en la fase inicial, pagando un peso, obtengo un punto de victoria. ¿Vale? Después, por ejemplo, este jugador de acá. Si estoy acá, significa que la fase en que se pasa el puente y hay que mover el proboste, yo puedo adelantarlo o retrocederlo 2 espacios gratis. Y sin perjuicio de eso, puedo pagar un peso para moverlo una tercera vez. Normalmente cuando uno llega a esa fase, los jugadores pueden mover el proboste para atrás o para adelante hasta 3 espacios pagando un peso cada vez. Aquí los 2 primeros pesos van a ser gratis. Si yo me coloco acá, significa que yo, en la fase de construcción, yo quiero construir una de mis cartas de la mano, no pago uno de los recursos que tenga, no necesariamente el gris, como está el ejemplo acá. Cualquier recurso que me pida la carta, no lo pago, pero tengo que deshacerme por esa ronda de uno de mis peones. Es decir, voy a seguir trabajando con un peón menos. Por último, si yo estuviese acá, esta significa que cuando yo me coloque sobre una tarjeta propia, aparte del beneficio normal de la tarjeta, voy a poder usar el beneficio adicional. ¿Qué significa esto? Como aparece en el icono ahí, busquemos un ejemplo. Acá, por ejemplo, si yo me ubico sobre esta tarjeta mía, yo soy un jugador lila, voy a tener un cubo rosado y aparte voy a sacar uno de los cubos rosados que va a estar aquí abajo. ¿Ok? O, por ejemplo, esta, para construir el abogado, para construir una tarjeta de residencia,
yo lo voy a poder hacer, construir la tarjeta de residencia y aparte voy a recibir 2 pesos. Pero para eso mi peón o mi disco tiene que estar en este lugar, ¿ok? No es obligatorio que yo esté así, digamos, yo puedo llegar y estar así. Voy manejando los discos como yo quiera. Puedo eventualmente tener solamente uno. Este se fue moviendo, cada vez que tenía un favor real llegó hasta ahí y el jugador verde también llegó hasta acá y después el jugador verde llegó aquí, por ejemplo. Perfectamente posible, ¿ok? Uno va distribuyendo cómo se mueven los favores reales, pero siempre van avanzando y subiendo, bajando, pero no pueden retroceder. Si yo pues, llegué hasta acá, no puedo, me interesa este, no lo puedo volver a pasar acá, tengo que empezar con otro favor real, con otro disco para ir mejorando los favores reales. ¿Alguna duda? No, hasta el momento no. Hasta el momento no. Perfecto. Esos son los niveles de los favores reales. ¿Y me puedo quedar estática en un favor? Lógico, uno se puede quedar para siempre en un favor real. Yo puedo dejar toda la partida en un favor real. Estoy ahí. Pero eso no limita a que, por ejemplo, si tú te quieres quedar acá, yo no pueda llegar ahí. Cualquier jugador puede llegar al mismo espacio. No son exclusivos. ¿Ok? Pueden estar todos en el mismo lugar. Esas son las reglas, los favores reales. Esto que sea el número romano 1, 2 o 3 no tiene nada que ver con la época, sino que simplemente que uno tiene que pasar por de izquierda a derecha avanzando o hacia arriba. No puedo retroceder, ¿ok? Ni tampoco puedo saltarme. Yo no puedo, el primer favor real que yo cobre, no lo puedo cobrar acá. ¿Ok? Una duda. ¿Ya? Cuando saco esta tarjeta, ¿Ya? ¿el beneficio es cada ronda o no? No, cuando yo saco una tarjetita de esta, yo cuando necesite ocupar el producto que está en el icono aquí, ¿Ya? entrego esto y me entregan el producto. O lo hago valer por el producto en el fondo. ¿Ok? Esta tarjetita, acuérdense, se puede obtener de dos maneras. Una, el favor real que yo cobre es simplemente saco gratis esta tarjeta. La miro y me la quedo. ¿Vale? Y la otra es, si yo estuviese acá, avanzar acá, digamos. Pero este es un favor real que lo voy a obtener siempre. Pero lo voy a tener siempre, pero al inicio de la ronda, cuando recibo los dineros, pero tengo que pagar si es que me la quiero quedar. La miro y ahí veo si me interesa y pago el peso si quiero quedármela. ¿Vale? Entonces son distintas, digamos. Una da un beneficio permanente, pero hay que pagar, y la otra debe ser un punto de victoria. ¿Un solo cubo o hay algunas que No. Todas entregan un solo cubo. Solamente la única que es distinta es la del cubo de oro, que hay que pagar un peso si yo quiero quedármela. Entonces, por ejemplo, si yo estuviera acá, tendría que, y veo que es esta, tendría que pagar 2 pesos en el fondo, porque tendría que pagar el peso para quedármela primero que nada. Supongamos que me salió esta aquí. Y estoy al inicio de la ronda, me salió esta. Ya, ok, un peso entonces. Pago un peso para quedarme y luego pago otro peso para tener el oro. ¿Vale? ¿Qué más? Nada más. Entonces, las cartas especiales ya dijimos, tienen un favor real. Que yo construyo esta y automáticamente puedo cobrar el favor real. ¿Todas tienen? Sí. Dos favores reales. Y aquí también 2 favores reales, por ejemplo, y avanzo a los favores reales, les puedo cobrar la forma que ya dije o avanzando el end track. Listo. Vamos a terminar aquí el tutorial, bastante breve diría yo, y vamos a hacer una partida para que ustedes vean cómo funciona en un video separado. Cambio y fuera. Cambio fuera.